Un saludo muy especial a Juan Martín, a Mauricio Osa, a todo el auditorio que hoy nos está acompañando en este tercer día, en un horario difícil. Me voy a poner de pie porque yo voy a presentar desde este lado. Un saludo especial, ministro Juan Carlos, a todos los que hoy nos están acompañando, las embajadas, todo el gremio, constructores, consultores, autoridades que están en esta 21ª versión de este congreso que reúne de manera exitosa a todo el ecosistema que hace parte de la infraestructura. Realmente es retador este horario todavía, y felicito a los que ya lograron llegar y cumplir la cita que teníamos a las 8:30 de la mañana. Ya vamos casi media hora de diferencia, pero bueno, quiero aprovechar este espacio para poder contarles, compartir hoy cuál es la hoja de ruta que tiene nuestro gobierno, que hemos hecho durante estos 2 años de gobierno. Este también es mi tercera participación en este congreso, en 2 oportunidades en calidad de viceministra, hoy con la responsabilidad de dirigir este sector que también se ocupa, como es bien conocido por todos, no solo de los temas de infraestructura que hoy nos convocan, que hoy nos ocupan, sino también de los temas de transporte, de servicio. Y muy importante para nosotros también poder compartir con este auditorio qué viene para los próximos 2 años, cuáles son los retos, cuáles son las realidades, cuáles son las oportunidades y cómo tenemos el deber todos, cada uno desde el rol que tiene, el interés que representa, de poder seguir empujando este sector de infraestructura, las inversiones. Y entendiendo también, antier, Juan Martín en su discurso de instalación mencionó una frase que utilizo, ya se ha vuelto muy común en mis intervenciones, y es: la infraestructura es un medio, no es un fin en sí mismo. No se trata de decir tengo tantos kilómetros de doble calzadas, tengo tantos viaductos, tengo tantos túneles, tantos aeropuertos, sino realmente se trata de qué infraestructura se necesita, en qué momento, porque también creo hay un tema de oportunidad que es importante para generar desarrollo. Y quise cambiar el título. Estoy hablando más allá del título que me sugerían, que era la hoja de ruta del sector transporte. Cambié el título de mi presentación y la estoy hoy llamando infraestructura con propósito. Y eso es lo que pretendo de este espacio, y es poder transmitir ese propósito, poder entender cuál es la realidad que tenemos, cuáles son los retos que tenemos, y a partir de ahí poder seguir construyendo, avanzando en un sistema que debe mantener una salud para que podamos ser eficientes en la implementación de la infraestructura. Tengo una tentación, yo los he escuchado durante estas 2 jornadas, no me han visto mucho por acá en este auditorio, pero he estado muy juiciosa escuchando las intervenciones. Luego hay una tentación de buscar contestarles, buscar hacer algunas aclaraciones. A lo largo de mi presentación van a ir encontrando respuestas a inquietudes que se han tenido. Entonces quiero arrancar, y voy a arrancar con 3 diapositivas. Estas debo decir, las incluí en estos días, no estaban en la versión inicial que habíamos preparado. Y estas 3 diapositivas me parecen interesantes partir de acá, y tienen que ver con eso, con el propósito. Llevamos 30 años invirtiendo en infraestructura, y ahí se identifica la primera generación, la segunda, la tercera, la cuarta generación de concesiones, la quinta generación, toda una historia de inversión y desarrollo en los puertos, en los aeropuertos.
Y hoy, o hace 2 años, cuando llegamos al gobierno y empezamos a leer, a entender, a conversar con las comunidades, empezamos a encontrar unos propósitos. ¿A qué propósitos o a qué obedece hoy el enfoque de nuestro gobierno en términos de infraestructura? ¿Dónde el gobierno ha considerado es estratégico para el desarrollo? Entender nuestro sector aéreo con unas proyecciones asociadas al turismo. Queremos llegar al 2030 a movilizar, a tener la capacidad de 100 millones de pasajeros. Voy a mostrarles más adelante cómo ha sido la evolución. Entender el potencial que tenemos para crecer en temas de agricultura con proyecciones. Estas son cifras y análisis que en su momento hizo el Departamento Nacional de Planeación, que fueron insumo para nuestro plan de desarrollo, dónde está el potencial agrícola y cómo nuestra infraestructura, pues debe desarrollarse con este enfoque. ¿Qué necesidades teníamos en términos de conectividad? Y esto es muy importante, encontrar territorios. Aquí hay algunas cifras, 58 municipios de nuestro país que están desconectados de la red vial, encontrar muchos municipios que la única opción que tienen es una pista, un aeródromo, o encontrar muchos municipios que dependen es de una vía fluvial y cómo se necesita mejorar la infraestructura para conectar estos territorios. Entonces, un propósito en términos de turismo, un propósito en términos de cómo conectar el país, cómo conectar mejor nuestro país, y un propósito también de cómo generar una infraestructura que se conecte, que sea intermodal, que nos permita ser más competitivos en una proyección a 2050 de unos sectores de la economía que consideramos tienen protagonismo en el desarrollo de las próximas décadas. Y esto termina, y esto es muy importante, este sector, y yo lo menciono en muchas intervenciones, es un sector planeado, es un sector que en el año 2014 tuvo su plan maestro de transporte intermodal. Hoy tenemos un plan maestro de transporte intermodal actualizado en el año 2022 que nos da unas líneas. Y miren ustedes, ¿qué está diciendo este plan? Diciendo, en los próximos 30 años se deben generar inversiones por cerca de 240 billones de pesos, esto es en pesos de 2022, y deben distribuirse en los diferentes modos. Venimos, y estas son cifras, son realidades, veníamos de unas inversiones muy concentradas en el modo carretero, 90% de nuestras inversiones concentradas en el modo carretero, y por ende también nuestra carga concentrada en el modo carretero. Y una de estas apuestas es precisamente mejorar esa intermodalidad, y eso pues finalmente se recoge en este plan maestro de transporte intermodal, y tenemos nuestro plan maestro de transporte férreo, y tenemos nuestro plan maestro de transporte fluvial, y esto hace también que haya un orden. Probablemente gobierno tras gobierno dan prioridad en una visión de lo que pues políticamente se ha propuesto en términos de desarrollo, pero el sector sigue un rumbo, y yo creo que eso es algo que tenemos que resaltar de este sector, y es, hay un plan, se sigue un plan, y además eso es súper importante porque todos los que están aquí saben que los proyectos de infraestructura no se hacen en un año, no se hacen en 2 años, necesitan maduración, necesitan fases de preinversión, necesitan estudio fase 1, estudio fase 2, estudio fase 3, luego fases de preconstrucción, y eso requiere pues tener un plan para poder mantener ese portafolio de proyectos activos. Esto me parecía importante, y es ¿a qué nos comprometimos como gobierno? ¿Qué fue lo que dijimos? Porque finalmente pues eso es frente a lo que damos cuentas, eso es pues frente a lo que trabajamos día a día, y es
Estas son las metas del sector transporte, son las metas que están en nuestro plan de desarrollo. Dijimos, vamos a mejorar la transitabilidad en 33.000 kilómetros de vías regionales, vamos a intervenir 105 muelles en ríos como el río Baudó, el río San Juan, el río Magdalena, el río Atrato. Vamos a reducir 2 millones de toneladas de CO2 y más. Quiero aprovechar para compartir con este auditorio toda la estrategia y el plan que tenemos frente al ascenso tecnológico de nuestro sector. Vamos a reactivar el modo férreo, 1.817 kilómetros nos propusimos de reactivación. Vamos a mejorar aeropuertos sociales de esos territorios que, si bien no son responsabilidad del gobierno nacional, son estratégicos y esenciales para el desarrollo de estos territorios. Vamos a mejorar las condiciones de 4 canales de acceso a nuestros puertos. Vamos a mejorar el indicador de logística de la operación de transporte, y esa fue cada una de las metas. Y algo muy importante, no es la agenda principal de este Congreso, pero nos comprometimos a reducir la siniestralidad en nuestro país. ¿Cómo lograr que reduzcamos las víctimas fatales en nuestra infraestructura vial? Y ahí dijimos, vamos a ser capaces y debemos trabajar para mejorar estos indicadores. 8 programas donde en nuestro plan de desarrollo y muchos proyectos. Este plan de desarrollo en el componente departamental tiene por lo menos 298 proyectos, vías secundarias, vías terciarias, financiación de sistemas de transporte público, proyectos estratégicos, y esta es nuestra hoja de ruta. Sobre este portafolio de proyectos, sobre estos programas, es que hoy llevamos pues un poco más de la mitad de nuestro gobierno, y es en donde hemos logrado avances y donde vamos a materializar inversiones en los próximos años. Y ya para terminar este contexto, tal vez esta es la más interesante, y es la realidad fiscal, que no la podemos no ponerla sobre la mesa. Este sector, y miren lo paradójico, este sector es el sector que más recursos de inversión tiene en todo el gobierno. En un presupuesto de este año sin recortes, teníamos 99 billones de pesos de inversión de un presupuesto total de 502 billones de pesos. Nos acaban de recortar 28 billones de pesos, de los cuales a este sector se le recortaron 1.4 billones de pesos. Pero este sector hoy tiene el 14% del presupuesto de inversión del gobierno nacional. Y ese recorte en proporción pues es menos del 5% pues finalmente de lo que se recortó. Y el próximo año, Juan Martín, Mauricio, vamos a tener no el 14, vamos a tener el 16% del presupuesto de inversión, de un presupuesto de 82.5 billones que hoy está sobre la mesa. A este sector se le asignan 13.5 billones de pesos. Quiere decir que ahora va a tener no el 14, sino el 16%. Es el sector donde más recursos de inversión están asignados. ¿Cuál es la realidad? 3 entidades, Invías, ANI y Aerocivil, concentran el 97% de la inversión de este sector. Pues son las entidades encargadas de hacer infraestructura, gestionar proyectos, gestionar contratos. Y miren ustedes acá la evolución del presupuesto de estas 3 entidades. Una Aerocivil, y bien lo decía Juan Martín en su instalación, una aeronáutica civil que el año entrante va a tener 2.3 billones, pasó en el 2023 de 1.3 billones, el año entrante va a estar ejecutando 2.3 billones, recursos propios, todos generados por la operación del modo aéreo, no solamente por las contraprestaciones, aquí hay otra cantidad
de ingresos que se tienen en la operación del modo aéreo. Y miren ustedes cómo también va evolucionando las vigencias futuras. El próximo año, de esos 2.3 billones, un 76% ya van a ser compromisos en vigencias futuras. ANI, pasar de un presupuesto de 5.3 billones al próximo año 7.4 billones de pesos asignados a la ANI, pero de los cuales el 97% son vigencias futuras, entonces son 7.1 billones de vigencia futura, 7.4 es el general, con 300.000 millones de recursos flexibles, 7.1, que son 5.4 para la cuarta generación, las vigencias futuras de la cuarta generación, casi 1 billón para los ingresos ya de la quinta generación, que empiezan a tener aportes de vigencias futuras, y 700.000 millones para el canal del dique, también un contrato de quinta generación. Pero miren ustedes, desde 2023, 5.3 billones, 90% de vigencias futuras, o presupuesto inflexible. Este año 7.5 billones, 98% de vigencias futuras. Y el próximo año 7.4 billones, 97% de vigencias futuras. Y finalmente el INVIAS, que yo digo en muchos escenarios, el INVIAS es una entidad a través de la cual llegamos a esas vías terciarias, a esas vías regionales, a esos muelles, son obras que tienen un ciclo de maduración que permiten entregarse de una manera más rápida al servicio de las comunidades. Pues en el INVIAS tenemos una realidad. Este año pasamos de tener un presupuesto de 4.3 billones a un presupuesto del próximo año de 3.5 billones de pesos, con una ventaja que tiene nuestro sector, y lo digo acá porque más adelante voy a estar conversando sobre eso. Este sector genera recursos propios. Los peajes son recursos propios, recaudamos cerca de 5 billones de pesos anuales en peajes. 700.000 entran al INVIAS, 4.5, 4.3 entran al esquema concesionado, pues para financiar y respaldar pues todo lo que hay detrás del esquema carretero. En el caso de INVIAS, pues vamos a tener un reto enorme y voy a contarles ahorita qué es lo que estamos haciendo para mantener financiación, para poder garantizar que los proyectos estratégicos que hemos identificado en el sector puedan seguir su senda de ejecución. Y dos temas para cerrar esta parte de contexto, pero me parece súper importante. Cuando nuestro marco estaba al techo, las vigencias futuras estaban al techo, ya no teníamos espacio de cupo APP, ya nuestro marco de gasto de mediano plazo estaba copado. Entonces, aquí hemos tenido que haber sacado la APP de Dorada Chiriguaná, 3.4 billones de pesos que esperamos adjudicar en febrero. Nos requirió primero empezar a mover todas estas limitaciones fiscales que tenemos, porque no nos pueden dar vigencias futuras si no tenemos marco de gasto. No nos pueden dar vigencias futuras en el cupo APP si no tenemos espacio en el cupo APP. Entonces, conjugar esta realidad, pues también es importante entenderla, pues para poder, porque, y lo iba a decir al final en unos mensajes de conclusión, esto no es pues, no queramos impulsar la infraestructura o tengamos otras prioridades. Esto realmente de lo que estamos hablando es, estas son las realidades que tenemos y esto es a lo que todo el ecosistema y cada uno desde el rol que tiene. Aquí, por ejemplo, debo decir el trabajo que venimos haciendo con la banca multilateral, CAF, BID, Banco Mundial, agencias de cooperación, encontrando fórmulas que nos permitan recursos nuevos, que nos permitan
poder garantizar la financiación ante esta realidad. Esto es una realidad que es importante que todos los que tenemos intereses en este sector la conozcamos y la entendamos, porque a partir de acá es que realmente podemos trazar una senda, y una senda que además debe ser sostenible. Está muy de moda hablar de sostenibilidad, pero no solo la sostenibilidad ambiental, la social, también la sostenibilidad financiera que nos permita tener un ecosistema saludable. Y entonces ahora quiero rápidamente pasar y contarles qué hemos hecho, porque realmente pues llevamos 2 años en el gobierno y durante estos 2 años hemos invertido, durante estos 2 años hemos avanzado en estructuraciones, durante estos 2 años hemos hecho inversiones muy importantes respondiendo al propósito, respondiendo a esas metas que nos trazamos en el plan de desarrollo, respondiendo también a la visión política que tenemos frente a las necesidades, frente a las prioridades. Y empiezo por el modo carretero. Llegamos al gobierno y uno de los temas que nos ocupan es ejecutar. Llegamos y encontramos unos proyectos con unas inversiones importantes, con unas decisiones también para tomar importantes, todo lo que tiene que ver con las 4G. Las 4G es una cartera de 30 proyectos, 5.000 kilómetros concesionados, una inversión en CAPEX en precios del 2023 de 63 billones de pesos y otros 63 billones de pesos en OPEX. Y llegamos al gobierno y resulta que de estos 30 proyectos que se adjudicaron gran parte en el año 2014, 2015, algunos, hay uno tal vez del año 2021 y por ahí alguno del 2017, pero cuando llegamos a estos proyectos, 8 estaban en fase de operación y mantenimiento. Uno esperaría que los 30 hubieran estado en operación y mantenimiento, o por lo menos 28, 27 descontando IP, Autopistas del Caribe y Accesos Norte 1, que no son del 2014 y 2015. Pero teníamos 8, teníamos un avance del 67%, hoy podemos decir, vamos a cerrar el año hoy tenemos 15 proyectos en operación y mantenimiento. Esperamos 3 más a diciembre, esperamos cerrar con un 89% de ejecución. Y también hemos tenido que tomar decisiones como terminar el contrato de Bucaramanga-Pamplona a nuestro pesar, debo decirlo, pero pues se toma la decisión. Hoy tenemos que dar discusiones en proyectos como Mulalólogo Guerrero, que ha tenido bastante movimiento en las últimas semanas, o tomar decisiones en proyectos como Autopistas del Caribe, que no ha logrado un cierre financiero, que tiene un evento eximente de responsabilidad por eso, y que hoy la imposibilidad de lograr una decisión frente al peaje de Turbaco, pues nos mantiene viendo alternativas para este tipo de proyectos. Y entonces, en el modo carretero nos hemos dedicado, por un lado, a estructurar nuevos proyectos, y ya voy a mostrarles y compartir, pero también a ejecutar. Y creo que ahí es uno de esos grandes retos que también quiero compartir con este auditorio. A veces creemos que lo difícil es conseguir la plata, y eso hoy puedo decir que es hasta fácil. Lo difícil es ejecutar. Lo difícil es lograr la sinergia y lograr esa coordinación y lograr esa cooperación para poder sacar adelante los proyectos. Hicimos un estudio con la Sociedad Colombiana de Ingenieros y ahorita también voy a compartir unas conclusiones. Tomamos 5 entidades: el IDU, el INVIAS, la Aeronáutica Civil, la Gobernación de Antioquia y la Gobernación de Cundinamarca. Y dijimos, venga, ¿qué está pasando? No cumplimos cronogramas, no cumplimos presupuestos, esa promesa de valor que hacemos con los proyectos, esos beneficios, a veces no llegan o llegan tarde, y ahí entonces esta ejecución es súper importante.
sacar adelante estrategias como Vías del Samán y Vías de la Cigarra, dos proyectos sin vías súper interesantes, donde en un asocio con Findeter se entrega, en el caso de Vías del Samán, el peaje de Cerritos 2, Findeter trae a valor presente recursos contra ese peaje y nos ha permitido hoy ya finalizar 11 proyectos, tener en ejecución 380.000 millones de pesos, esto a través del esquema de obra pública, Ley 80, o el mismo esquema en Vías de la Cigarra, en Santander, con 2 peajes, obras por 700.000. Todo esto que está en esta diapositiva está andando, se está ejecutando. Acabamos de adjudicar con el INVIAS 25 proyectos de mantenimiento por cerca de 700.000 millones, mantenimiento rutinario, mantenimiento preventivo. Hoy que estamos al frente de la emergencia y con el director del INVIAS, nos da un parte de tranquilidad que tenemos con qué responder. Tenemos contratos en casi toda nuestra red vial administrada por el INVIAS y este es el balance de este modo carretero. Logramos los cierres financieros pues, junto con todos los concesionarios que hacen hoy parte de la quinta generación, Grupo Ortiz, OHL, ¿quiénes más están acá? KMA, hace parte también, SACIR, que está en Buenaventura, Buga, se lograron cierres financieros por casi 10 billones de pesos, ya hemos logrado licencias ambientales, también debo decir, con una gestión, por ejemplo, Malla Vial del Valle, una gestión impecable en el licenciamiento ambiental, que también manda un mensaje de que sí se puede ser eficiente en este tipo de trámites que se tienen que hacer ante la autoridad ambiental. Sacar adelante proyectos como legalidad y reactivación, 2 proyectos que tienen 57 proyectos, 4.429 kilómetros, no solo de red vial nacional, 1.000 kilómetros de red vial secundaria, 13 billones de pesos en vigencia futuras anuales de 1.7 billones de pesos. Casi que dedicarse a esto ya consume a todo un staff para sacar esto adelante. Y hoy podemos decirles que aquí hay pues todo un trabajo que respalda en el modo carretero mantener pues una vigencia en la inversión en la infraestructura carretera, más todo el trabajo que hacemos en asocio con gobernadores y con alcaldes que también tienen una responsabilidad y esto es muy importante y no sé si pues todos están familiarizados. El gobierno nacional tiene la responsabilidad de 18.000 kilómetros de vías nacionales. Los gobiernos departamentales, y aquí viene muy al lugar también un tema que se ha conversado acá que tiene que ver con el Sistema General de Participaciones, la descentralización, las competencias. Las gobernaciones tienen la responsabilidad de la red vial secundaria, 45.000 kilómetros de vías. Y en la red vial terciaria, el 70% de la competencia está en las alcaldías, 27.000 kilómetros a cargo del INVIAS, eso es un 19%, y el resto a cargo de las gobernaciones. En el modo férreo, y aquí me voy a detener un poco más, aquí debo decir que si bien había un plan maestro, si bien encontramos, por ejemplo, muy avanzada la factibilidad del proyecto Dorada Chiriguaná, que hoy se encuentra en licitación, que esperamos, como dije ahorita, adjudicar en febrero del próximo año. Recibimos y decidimos dar una prórroga para recibir propuestas porque pues, queremos garantizar, hemos tenido bastante interesados en este proceso y queremos pues, tener un proceso con pluralidad. Esto es importante, durante estos 2 años hemos hecho inversiones por $500 millones de pesos en el modo férreo. Hace poco adjudicamos un contrato de 160.000 millones de pesos para recuperar Bogotá-Belencito. 40 kilómetros, vamos a empezar a cambiar los rieles, pasarlos de 75 libras a 90 libras. Vamos a empezar a recuperar locomotoras y plataformas. Tenemos un convenio, por aquí ahorita vi al gerente del Metro de Medellín, con Metro de Medellín para... Tomás,
para empezar a hacer estos trabajos. Un 114% en un corredor como el corredor Dorada-Chiriguaná. También, y muy importante, y muchos de ustedes, de los que están hoy acá en este auditorio, han participado o están participando de estas estructuraciones. Hicimos la prefactibilidad del tren del Catatumbo, estamos cerrando prefactibilidad del tren del Pacífico, cerrando, o ya prácticamente cerramos prefactibilidad de la conexión de Bogotá con el corredor férreo central, cerrando prefactibilidad del proyecto Villavicencio-Puerto Gaitán, cerrando prefactibilidad del canal interoceánico que conecta el Pacífico chocuano con el Caribe, con el Golfo de Urabá, con la zona del Urabá chocuano, y esto es necesario. Yo no puedo salir a hacer inversiones de 60 billones de pesos sin tener unas fases de preinversión serias, que ha sido también uno de los mensajes que hemos recogido durante estos días. Y toda esta inversión, ay, ya va. Gracias, se me secó la garganta. Toda esta inversión nos ha permitido entonces trazar un plan. ¿Y cuál es ese plan? Identificar 1.900 kilómetros de red estratégica, la ven ustedes en este plano. Ven ustedes el corredor verde Bogotá-Belencito, que se debe integrar, conectarse con la red que hoy tiene concesionada Fenoco de Chiriguaná-Santa Marta. Estamos hablando de casi 800 kilómetros de red férrea saliendo de La Dorada. El corredor amarillo Bogotá-Belencito, donde hemos identificado la mejora de este corredor a través de inversiones por obra pública. El corredor de Yumbo a Caimalito, que es la red roja que se ve punteada, donde hemos identificado que puede hacerse mejoras también alrededor de obra pública. Corredores que van a iniciar sus fases de factibilidad, el corredor de Buenaventura-Palmira en el Pacífico. Estamos a semanas tal vez de iniciar con la Financiera de Desarrollo Nacional el proceso para contratar los estudios de factibilidad y la conexión de Bogotá-Belencito, de la zona de Bogotá hacia la zona de Dorada-Chiriguaná, que es también un proceso que vamos a llevar a etapa de factibilidad para poder después estructurarlo vía APP. Y acá entonces miren ustedes, una parte de esta inversión, lo que llamamos fase cero, son inversiones de obra pública, donde vamos a mejorar esta infraestructura de Bogotá-Belencito y de Yumbo-Caimalito. Una fase 1 que hemos definido salir a las estructuraciones de factibilidad de los dos corredores que hoy por la complejidad de las obras consideramos que el mejor esquema es el esquema APP de iniciativa pública para poder sacar adelante estos proyectos. Y un proyecto que hemos venido estudiando de la mano de nuestra Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte de la UPIT, que es Villavicencio-Puerto Gaitán, que hemos querido ahí copiar la experiencia de México del Tren Maya y traer esa experiencia para que este proyecto sea liderado por nuestro batallón de ingenieros militares, quienes hoy pues ya tienen nuevamente un batallón de ingenieros ferrocarrileros y que ha estado además durante todo este año muy cerca de la experiencia del Tren Maya para poder generar pues esta estrategia alrededor de este proyecto. Estos proyectos, estamos hablando de un CAPEX de 60 billones de pesos, más los 3.4 billones de Dorada-Chiriguaná, o sea, estamos hablando de 63 billones de pesos, 1.977 kilómetros y un potencial, y ese es el propósito, de llevar casi 40 millones de toneladas hasta esta red. Esto va a tomar tiempo, esto no son proyectos que se hacen en un gobierno, esto requiere por lo menos continuidad en 2 gobiernos, 3 gobiernos para materializar estas obras. Y hoy, pues esto ha sido un trabajo importante. Miren ustedes, ahí están las diferentes banderas de quienes nos han acompañado en estas fases de preinversión, estudios,
para poder hoy pararnos acá y decirles, esta es nuestra hoja de ruta, este es nuestro plan, estas son las inversiones que vienen, aquí se activa la consultoría, aquí pues se activan diferentes componentes que hagan posible reactivar el modo férreo en nuestro país. Ayer hablábamos con el embajador de Reino Unido, quien ha sido un aliado estratégico en toda esta apuesta de reactivación férrea, mirando aquí hay una oportunidad de industria, aquí hay una necesidad de capacidades, de instalar capacidades en nuestro país para poder realmente llevar a feliz puerto toda esta estrategia en términos férreos. Inversiones en el modo aéreo, esto tal vez es de los temas más interesantes. Desde que iniciamos empezamos a mirar dónde hay que mejorar pistas, ampliar terminales, mejorar toda la tecnología de navegación aérea y hemos venido inversiones para que realmente podamos, en este momento estamos hablando, nosotros esperamos cerrar este año tal vez en unos 58 millones de pasajeros. El año pasado tuvimos un incremento del 2.9%, especialmente en pasajeros internacionales. Este año ha crecido tanto pasajeros nacionales como pasajeros internacionales y realmente es un modo, además debo decir que después de la pandemia fue el modo de la mayor resiliencia, fue el primer modo que se recuperó y que ha mantenido esta senda de crecimiento. Por tanto, todas las inversiones, estamos ampliando la infraestructura en 15 aeropuertos administrados por la Aeronáutica Civil, el aeropuerto de Ipiales, el aeropuerto de Tumaco, el aeropuerto de Pasto, de Pitalito, de Tolú, de Riohacha, de Providencia, para adaptar y mejorar nuestra infraestructura. Pero no solamente eso, hoy estamos construyendo 6 aeródromos, 377.000 millones de pesos en Cumarío Bichada, La Primavera Bichada, Barranco Minas, Maguipayán en Nariño, Bajo Baudó, Bahía Solano y haciendo una transacción con Aerocivil y CAF para seguir invirtiendo en estos aeropuertos con enfoque social. Próximamente vamos a abrir prepliegos para el aeropuerto de San José del Guaviare, para pues, poder impulsar también todo el tema turístico de esta importante región de nuestro país. Toda esta inversión hoy pues, nos permite ir al ritmo de lo que está pasando en el modo aéreo con una proyección que tiene el país. Esto no es solo una proyección de este gobierno. El país se ha propuesto que a 2030 tengamos capacidad de 100 millones de pasajeros, donde aeropuertos como El Dorado, y ahorita voy a contarles qué está pasando en El Dorado, son estratégicos, aeropuertos como Río Negro son estratégicos, aeropuertos acá en Cartagena, adjudicamos una concesión que va a permitir que el aeropuerto tenga capacidad de 8 millones de pasajeros durante 8 años, pero nos preparamos para un nuevo aeropuerto de 17 millones de pasajeros en Bayunca. Toda esta inversión en el modo aéreo pues termina siendo muy importante, muy estratégica y facilita, promueve, empuja el turismo y pues todos estos indicadores que se están viendo en nuestro país. Temas fluviales y temas portuarios. En el tema portuario, y yo creo que aquí varios lo han mencionado, hemos hecho inversiones permanentes en el canal de acceso al puerto de Barranquilla. Creo que ha sido, y así lo dicen los mismos portuarios, el gobierno que más compromiso ha tenido con el canal de acceso al puerto. Hemos logrado mantener un calado de 10 metros y esto ha logrado, el puerto de Barranquilla está reportando un crecimiento. El puerto de Barranquilla representa el 7% de toda la operación portuaria del país. Recuerden, son 9 zonas portuarias que tenemos y hoy el puerto de Barranquilla está creciendo. Muchas veces les decimos, bueno, toda esta inversión y el puerto está estancado. El puerto está estancado y hoy podemos reportar un crecimiento en la demanda del puerto de Barranquilla, lo cual pues nos complace y además nos satisface, porque toda esta inversión que hemos mantenido, y no solo en el puerto de Barranquilla, tragamos mantenimiento en el puerto de Buenaventura, 28.000 millones, hoy estamos licenciando
y haciendo consultas previas para poder hacer el dragado de profundización de nuestro puerto de Buenaventura, pasar de 12.5 metros a 15, 16 metros que permita competitividad del puerto de Buenaventura. Solo en Buenaventura en estos 2 años hemos invertido 50.000 millones en estudios para poder avanzar en el dragado de profundización. También dragados de mantenimiento en el puerto de Tumaco, Golfo de Morrosquillo, en las bocas del río Atrato, pues para garantizar la salida del río. Entonces, toda esta inversión en el modo fluvial es inversión que hoy nos permite ya haber entregado 22 muelles. La semana pasada, hace 8 días, Cor Magdalena estaba entregando en Calamar un muelle, entregamos, acompañé a Cor Magdalena también hace poco en Barranca Bermeja, entregar el muelle de Yuma, el muelle de Mompox. Bueno, hemos estado con toda esta infraestructura, 65 muelles en ejecución por Cor Magdalena, por Invías, y aquí también Fontur se ha unido al sector transporte para invertir en infraestructura fluvial. Entonces, estas inversiones pues, nos permiten seguir garantizando la operación y mejorar la conectividad en el caso de la infraestructura fluvial. Y muy importante, ustedes miren en el caso del tema portuario, y aquí importante entender cómo nos movemos en términos de infraestructura. Son como 3 carriles. Por un lado, pues nuestra ley 80, contratos de obra pública, contratos de concesión. Por otro lado, nuestra ley 1508, contratos de asociación público-privada, de iniciativa pública o de iniciativa privada. Pero también nuestra ley primera, que es la que nos permite y nos ha permitido pues toda esta evolución en el tema portuario, hoy tener más de 400 millones de toneladas instaladas en nuestra infraestructura portuaria con inversión privada. Esto es 100% inversión privada, que además genera contraprestación a el sector transporte, en este caso al Invías, que se convierte hoy en una posibilidad. Hoy, cuando hablamos de dragar el puerto de Buenaventura, y ayer estaba reunida con los portuarios, la contraprestación que genera el puerto se convierte en una alternativa para poder financiar esas obras. Entonces, muy importante esta senda de inversión en cada uno de los modos. Ahora quiero contarles qué sigue. Yo ya he venido hablando de proyectos, he venido contándoles de estructuraciones y quiero hacerlo con cronogramas. Yo no me voy a dedicar acá a contarles qué es el proyecto Dorada Chiriguaná, o qué es EDEMAX, o qué es Villeta Guaduas, o qué es el proyecto de Timbío El Estanquillo, que abrimos prepliego el martes 26, sino que quiero mostrarles los cronogramas y hoy como pues este sector junto, y esto no es un trabajo que pueda hacer solo el sector público y en este caso el sector público nacional, este es un trabajo coordinado con todo el ecosistema, con la empresa privada, con gobernaciones, con autoridades locales, con la banca multilateral, con los países aliados. Acá trabajamos permanentemente Reino Unido, con Francia, con España, con Alemania, quienes pues nos asisten, nos apoyan para poder mantener esta senda de inversión y de infraestructura. Insisto, infraestructura como medio, infraestructura con propósito para pues, seguir mejorando nuestros indicadores. Entonces, ¿qué sigue? Estos son nuestros cronogramas, todo el equipo que hace parte de este sector que estamos acompañando el gobierno del presidente y que tenemos la responsabilidad de sacar adelante esta agenda. Trabajamos por cumplir estos cronogramas. Este es un ejercicio que prácticamente nos paramos en el 2026 y dijimos, bueno, ¿cómo necesitamos reforzar nuestros equipos? ¿Cómo necesitamos cerrar financiaciones? ¿Cómo necesitamos lograr para concretar estos cronogramas? Entonces, en cada uno de estos proyectos, etapa 0, Dorada Chiriguaná, ¿cómo vamos a estar avanzando en estructuración? Estos son proyectos de obra pública, esta es nuestra concesión ya de Dorada Chiriguaná que esperamos adjudicar en febrero. Pues este es un proyecto que hoy está en cancha del sector privado, que lo está revisando, que está
espero yo, preparando propuestas para poder tener finalmente nuestra primera APP férrea. Esta es una APP a 10 años, 3.4 billones, 526 kilómetros de infraestructura, que nos va a permitir instalar una capacidad de 1 millón de toneladas en esta red y conectarse, muy importante, conectarse con la red de Fenoco. Y detrás de esto aprovecho para contarles nuevamente, presentamos al Congreso nuestra ley férrea, y pues esta es una ley que yo siempre he dicho, es una ley, ministro Cristo, tranquila, una ley 48 artículos, pero tiene un artículo fundamental, y es permitir en el componente férreo ir más allá de 30 años, tener concesiones de 50 años, estamos proponiendo por lo menos 60 años, y ese es un elemento muy importante para las estructuraciones financieras que hay detrás, especialmente de los dos proyectos que hoy estamos planteando con el modelo APP. Red Férrea Central, arrancar ahorita junto con la Financiera de Desarrollo Nacional, vamos a contratar factibilidad para diseñar el tramo Buenaventura-Palmira y factibilidad para diseñar, llevar a diseño fase 2, que pues es lo que nos exige la norma para poder salir después a un modelo APP, el tramo de la conexión férrea central. Aquí estamos hablando de dos contratos de consultoría que van a sumar casi 200.000 millones de pesos, sacar estos diseños a fase 2 y pues todo lo que requiere la estructuración de un proyecto de estas características. Red de Pacífico, como les he mencionado, un tramo que va por obra pública que esperamos estar estructurando el próximo año y arrancar. Estos dos proyectos de obra pública, no lo mencioné, pero son del orden de 2 billones que hemos definido, se requieren para poner a punto esa red en esta estrategia de reactivación del modo férreo. Y finalmente, Villavicencio-Puerto Gaitán, este es un proyecto 200 kilómetros, cerca de 19 billones de pesos de inversión, que esperamos arrancar ya, en este caso, diseños el próximo año y pues desplegar esta estrategia que les he venido comentando con el Batallón de Ingenieros Militares. Importantes inversiones en el modo aéreo. 3 aeropuertos que hoy estamos a días, creo yo, de abrir la IP de Suroccidente, inversiones que vamos a tener el aeropuerto de Palmira, que sirve a Cali, 1.4 billones de pesos en CAPEX, que va a permitir que este aeropuerto instale una capacidad de 15 millones de pasajeros, que pues es un proyecto APP de iniciativa privada, más también una inversión. Yo creo que el total la APP es de un poco más de 4 billones de pesos con el OPEX, que son inversiones que hoy están estructuradas, que vienen de iniciativa privada. Es el caso de EDMAX, que creo que es de los proyectos más retadores estratégicos. Ya creo que estamos a punto de adjudicar la validación de la factibilidad de EDMAX. Y además es un proyecto con toda una optimización del Dorado, que nos va a permitir pasar hoy de 37 millones de pasajeros, que es la capacidad instalada del Dorado, a 67 millones de pasajeros, utilizando full las 2 pistas que tiene el Dorado, llevando pues esta infraestructura a su límite, a toda la optimización del aeropuerto, y una inversión también muy importante que es el aeropuerto de Bayunca, también hoy, que está, pues es una iniciativa privada que va a permitir que Cartagena tenga un aeropuerto con una capacidad instalada de 17 millones de pasajeros. Esas son inversiones del sector privado, iniciativas de origen privado, en un modo que tiene un potencial y es se repaga. Él mismo tiene la posibilidad de repagarse. Y eso es muy importante para este sector. Aquí no hay que hablar de vigencias futuras, aquí no hay que hablar de financiación pública, porque estas infraestructuras, además de lograr repagarse, permiten también generar ingresos a la aeronáutica civil
para financiar parte o gran parte de esa infraestructura que hoy les cuento, estamos haciendo en Chocó, en Bichada, mejorando los aeropuertos de la aeronáutica civil, los que están a cargo de la aeronáutica civil. Entonces, estos hoy son nuestros cronogramas para lograr las adjudicaciones de cada uno de estos proyectos, pues transitando por las fases que se deben hacer. Abrimos nuestra APP carretera Timbío del Estanquillo, una inversión de 7.6 billones de pesos que va a requerir vigencias futuras, un CAPEX de 5.8 billones de pesos, un OPEX de 1.8 billones de pesos, 101 kilómetros. Y aquí aprovecho porque hemos tenido unas conversaciones importantes con el equipo y es, bueno, ¿cuándo uso el esquema APP y cuándo uso el esquema de obra pública? Porque pues hay que tener un comparador público-privado y yo particularmente siento y bueno, concluyo, cuando tengo volúmenes altos de inversión, necesito poder traer esa inversión al presente. Cuando tengo complejidad y el riesgo lo puedo asignar y lo puede además manejar mejor el privado. Y eso nos ha llevado a tener una discusión de, bueno, estamos enfrentados a que empiezan a terminarse concesiones. Se terminó la concesión de Fontibón-Facatativá Los Alpes. Recibimos en marzo el contrato y hoy pues el INVIA se está administrando estos 38 kilómetros de corredor. Está próxima a finalizar la APP, bueno, próxima tal vez 1 año o 2 años, la APP de autopistas del Café. Está próxima a finalizar la APP de BIMEP, está próxima a finalizar la APP de Sucre, Córdoba. Y eso nos ha llevado a decir, bueno, ¿cómo vamos a seguir? Y hemos encontrado proyectos como la carretera o el proyecto que hoy se conoce como IP Centro, que es realmente parte o gran parte de autopistas del Café, o proyectos como Sucre, Córdoba, o la misma de BIMEP que les estoy mencionando, que hemos llegado a la conclusión como sector, esos proyectos hay que reconcesionarlos. Esos proyectos consideramos que las vías, las obras que aún se requieren, ameritan irnos por el modelo de asociación público-privada con unas variaciones, y aquí hemos tenido serias discusiones con los originadores, y aprovecho y les cuento, ¿qué variaciones? Hemos dicho no incrementos de los peajes, porque por ejemplo una iniciativa como Autopistas del Café hoy tiene 7 peajes y recauda del orden de, me corrigen, de 200, un poco más de 250.000 millones de pesos al año es el recaudo de Autopistas del Café. Entonces hemos dejado ahí unas condiciones, no peajes nuevos, y si uno mira las mismas carreteras de la quinta generación tuvieron esa condición. La quinta generación son 6 proyectos carreteros, 1.000 kilómetros de infraestructura y no hay incrementos contractuales de esos peajes, solo hay un peaje nuevo que es de Alosur, es la única que tiene un peaje nuevo, Alosur. Entonces ahí hemos dejado como unas reglas importantes, debe haber un porcentaje del ingreso que vaya a Invías para mantenimiento de la infraestructura a cargo del Invías. Debe haber un porcentaje del ingreso que vaya a vías secundarias a cargo de las gobernaciones y pues y otra bolsa también que hemos dicho para la adaptación de la infraestructura al cambio climático. Muy importante tener recursos para ir adaptando nuestra infraestructura al cambio climático y ahorita me voy a referir un poco a eso. Entonces, en el modo carretero, Timbío del Estanquillo, ya abrimos prepliego, Villeta Guaduas, estamos cerrando y mirando todas las modelaciones de vigencia futuras. Estos 2 proyectos requieren vigencia futuras y proyectos como IP Centro, lo que hoy es de BIMEP, que hay una nueva IP que se llama Ruta del Agua, que se ha presentado para ese proyecto,
y lo que podría ser también una nueva concesión del corredor Sucre-Córdoba bajo el modelo concesionado. En esta conversación, entonces también, ¿qué hemos decidido? Proyectos como Fontibón-Facatativá-Los Alpes, que tiene 2 peajes, que recauda 150.000 millones de pesos al año, que damos tarifas diferenciales por el orden más o menos de 30.000 millones al año. Vamos a hacer las obras que se requieren, esto es la variante de Cartagenita, que debe costar, no sé, 120.000, 140.000 millones, a cargo del Invías. Vamos a mantener estos proyectos a cargo del Invías, usando el esquema de vías del SAMAN, y es, tengo los peajes, traigo a valor presente los peajes, me siento, y aquí es muy importante y debo resaltar el trabajo articulado que hemos venido haciendo con gobernaciones como Cundinamarca, Santander, Valle del Cauca, Nariño, bueno, realmente casi que podría mencionarlos a todos con una que otra excepción, pero ha sido un trabajo coordinado que nos ha permitido, por ejemplo, en corredores como Fontibón-Facatativá-Los Alpes, decir, bueno, parte de ese ingreso también a donde quisiera llevarlos, dice el gobernador de Cundinamarca, a proyectos estratégicos también para la región como la troncal del Sumapaz, como la troncal del Guavio, como la troncal de Río Negro, y entonces ahí este ingreso también vamos a irlo a priorizar y llevar hacia vías secundarias desde esta estrategia del Invías. Con el gobernador de Santander, y aquí creo que está este corredor Zipaquirá-Bucaramanga-San Alberto, es un corredor a cargo del Invías, 5 peajes, aquí hay diseñados terceros carriles para mejorar la operación de este corredor. Entonces también implementar este tipo de esquema donde con el Grupo Bicentenario, lo hemos hecho con Findeter, pero aquí podría cualquiera otra de las entidades del Grupo Bicentenario acompañar al Invías en este esquema. Traemos los peajes, en el caso del corredor Zipaquirá-San Alberto estamos hablando de 5 peajes que tienen un ingreso, yo creo al año más o menos de 80.000 millones de pesos, es el ingreso de esos 5 peajes, y poder traer ese dinero al presente y hacer las obras. Esto claramente son contratos de obra pública, contrato de ley 80, copiando el esquema de vías del Samán y vías de la Cigarra, que considero hasta hoy ha sido un esquema exitoso que puede ser replicado también con ciertas mejoras. Este es un trabajo con las gobernaciones, nos hemos sentado en este caso con la gobernación de principalmente Santander y aquí con la gobernación de Cundinamarca, decir, bueno, ¿cuáles son esos proyectos estratégicos? ¿Cómo podemos hacer que estos proyectos vayan más allá del corredor principal y llevar obras también hacia vías secundarias, vías terciarias y adaptación al cambio climático en el área de influencia de estos corredores? 3 proyectos que hoy están haciendo curso para lograr cofinanciación, realmente 2, Tren del Valle y Regiotran del Norte, 2 proyectos, esquema vigencia futuras, convenios de cofinanciación, hasta el 70% de la cofinanciación, y un proyecto que desde el Gobierno Nacional queremos acompañar en la preinversión. Normalmente el esquema típico es el Gobierno local hace hasta sus estudios de factibilidad, los trae al Gobierno Nacional, el Gobierno Nacional los revisa, les da un checklist, le da cofinanciación y el Gobierno local pues se encarga de sacar adelante las obras. En el caso del Tren del Caribe, una iniciativa de 350 kilómetros, recorre 3 departamentos, 5, porque no es simplemente, creo yo, pararse uno acá y desaprovechar esta oportunidad de tener aquí todo el gremio sentado. Yo creo que, y quiero abordar con unos datos, cómo vemos nosotros hoy los retos, cómo estamos hoy abordando estos retos. Un reto claro es la adaptación al cambio climático. Vivimos día tras día deslizamientos, movimientos en masa, cierres, pérdida de banca, cierre parcial, cierre total. Ese es nuestro día a día. Hoy, por ejemplo, tenemos cerrada todavía la vía Pajarito, sabiendo que tenemos que mover por lo menos 10 kilómetros de esa vía, porque no puede mantenerse ahí. Tuvimos la emergencia de Rosas,
En enero tuvimos una emergencia en el corredor Quibdó-Medellín, se nos cierra cada rato la vía, o tenemos un reto enorme en la vía Bogotá-Villavicencio, y eso nos exige saber, entender y prepararnos para adaptar nuestra infraestructura, y eso requiere recursos. Por eso, en estas nuevas reconcesiones, hemos planeado mantener unas bolsas que permitan ir generando recursos para adaptar la infraestructura. El reto de ejecutar, insisto, lograr la financiación es hasta fácil, a pesar de todo lo que uno necesita, pero luego el reto es ejecutar. Cumplir cronogramas, cumplir presupuestos, licenciar proyectos, entender los requerimientos de las comunidades. Y creo que acá hay una responsabilidad de todo el gremio. No es una responsabilidad del gobierno nacional, ni de los gobiernos locales, ni de la ANI, ni del INVIAS, es una responsabilidad de consultores, de constructores, de autoridades, para lograr eficiencia, pertinencia en el desarrollo de los proyectos. Un reto frente a la calidad de las estructuraciones, y voy a compartir ahorita, creo que es la siguiente diapositiva, un estudio que hicimos con la Sociedad Colombiana de Ingenieros sobre esto, y muy al lugar con algunas reflexiones que hacía Juan Martín en su intervención frente a... Ahí tenemos algo que como sector yo a veces me he imaginado, bueno, y si decimos que mínimo hay que llegar a una factibilidad 2.5 y a partir de esa, y en esa factibilidad hay que licenciar ambiental, no licenciar en etapa de estudios y diseño, sino así como dentro de los proyectos con consultas previas, entrar a los proyectos de una vez con licencia ambiental. A veces me digo, no, todo a fase 3 y contratar con traslado de riesgo a valor global, y hay como muchas discusiones frente, bueno, ¿cómo mejoramos? Porque tenemos un problema. Yo les voy a contar acá, esto ya lo he contado, pero me da mucha escuchar a Sergio París, director de la aeronáutica, hablar con angustia, no, que es que los constructores están apropiando los diseños. Y eso me acuerda de experiencias también que tuve en mi pasado, de esa discusión entre constructores, consultores, que el diseño está mal, que yo no asumo el riesgo, y esto es algo que no se está golpeando. Hace poco la aeronáutica tuvo que contratar a la Sociedad Colombiana de Ingenieros para que dirimiera un conflicto si una torre de control estaba bien o no estaba bien diseñada. Eso significa tiempo, eso significa más presupuesto, eso significa controversias, y creo que ahí hay un mensaje a todo el gremio donde hay que trabajar constructivamente, y esto ha sido un trabajo, además que debo decir, hemos tenido muchas mejoras, pero aún creemos hay mucho espacio. Todo el componente de sostenibilidad, el tema social, el tema de peajes, entender, y aquí uso otra expresión, yo le digo mucho a mi equipo, los proyectos son para la gente y se hacen con la gente. Uno no puede pretender, ahorita estamos teniendo un tema en Troncales de Magdalena con unas variantes, y empiezan las comunidades a decir, venga, es que si usted me saca el tráfico de esta zona, mata mi actividad comercial, y entender esas dinámicas para lograr el éxito de los proyectos, porque hacer un proyecto en contra, en este caso, pues de estas comunidades, pues es un desgaste, Y finalmente el reto de la financiación. Entonces, me dijeron que tiempo y ya no me dejan pasar. Ya. Listo. Este es el estudio que hizo la Sociedad Colombiana de Ingenieros. A la Sociedad Colombiana le dijimos, tenemos unas hipótesis, queremos que vaya y las estudie con evidencia. Vaya 5 entidades que creo que son las que, aquí no miramos la ANI, es importante porque pues la ANI tiene un modelo de contratación diferente a la obra pública. Dijimos,
Miremos el IDU, esto lo hicimos el año pasado, miremos el IDU, miremos la Aeronáutica Civil, miremos el INVIAS, la Gobernación de Antioquia y la Gobernación de Cundinamarca, miremos qué está pasando y de ahí tomemos conclusiones, evidencia que esto nos tiene que permitir tomar acciones en temas que sabemos que podemos mejorar. Ustedes ven ahí unos indicadores, pero esto lo dijeron los gremios, porque además se reunieron con los gremios, se reunieron con los consultores, se reunieron con los constructores, también pues con estas entidades, y que encuentran que esto ya parece como paisaje, ¿no? Todos hablamos de lo mismo. Entonces, falta de coordinación, dificultad en la consecución de personal y capacidades técnicas, falta de gestión de interventorías, esto está copiado textual, visión parcial de los riesgos en el ciclo de vida de los proyectos, tal vez hacemos una buena asignación de riesgos en las APPs, pero no pasa lo mismo en los contratos de obra pública, baja capacidad de reacción a la hora de encontrar soluciones, que es lo que hacemos, quien se para de este lado, pues termina siendo es un gestor, tome decisiones, como a un problema deberían ser 3 soluciones y no una solución 3 problemas, pero ese es el trabajo permanente que pues, quienes estamos en estos roles para que se logre tomar decisiones y avanzar. Y aquí hay unas indicaciones, el 70% de los contratos sufren modificaciones. Lo que se planeó, lo que se contrató, y no estoy diciendo con esto, ojo, que sea bueno o malo, es la realidad. Esto simplemente es la realidad. 32%, esto es una muestra de contratos que estudiamos. El 32% tienen prórrogas y adiciones, el 24% solo prórrogas. Y de esta muestra que estudiamos, que este número de por sí me pareció bajito, pero decía que 3.3% tenían solo adiciones. Y aquí miren ustedes pues estos indicadores, 80% consideran que los estudios y diseños son deficientes, pues estudios y diseños además que se contratan, ¿no? Yo creo que son muy pocas las entidades que hacen estudios y diseños de manera directa, muy poca, casi nula, estudios y diseños, son casos excepcionales donde la entidad pública hace directamente los estudios y diseños. 76% advierte que no se ejecutan diseños de perfil, baja inversión en las fases de preinversión y ahí necesitamos cambiar esa tendencia, hay que invertir en preinversión. Alguien dice, piensa lento y actúa rápido, y a veces pues en los afanes hacemos lo contrario, pero esta es una realidad y aquí también es un mensaje a todo el gremio de cómo podemos sentar y seguir trabajando. Más adelante en mis conclusiones yo veo hoy necesario expedir manuales de presupuesto, expedir manuales, definiciones de factores multiplicadores, definiciones de cómo calcular los IUs, de cómo tener metodologías para los precios unitarios, o sea, cómo fortalecer técnicamente, y aquí no estoy hablando porque probablemente estos temas en Bogotá son pues temas que ya están aprendidos, es más, que podemos también probablemente aprender de la experiencia de ciudades como Bogotá, pero es la generalidad y parte de esto tiene mucho que ver con regalías, cómo los proyectos que se ejecutan por regalías terminan no ejecutándose por calidad de los estudios, de toda la estructuración y perdiendo la oportunidad de un recurso que ahorita les voy a mostrar es valiosísimo y que hace hoy en día todo el sentido en este riesgo financiero. Un tema que es real, la litigiosidad que tenemos. Tribunales de arbitramiento, amigables componedores, pretensiones económicas, y aquí todos son billones, billones, billones. Riesgos que se activan, diferenciales de recaudo. Esto da una señal. Y esto es lo que como gremio también, porque ¿qué es lo mejor que nos puede pasar a todos? Un sistema saludable. Aquí nadie, si pierde el privado, si le va mal al privado, le va mal al gobierno. Si le va mal al gobierno, le va mal al privado. Si le va mal, si el diseñador no hace bien su trabajo, en la fase de construcción sufrimos. Pero estos números muestran que hay un espacio donde todo el ecosistema
debemos trabajar para cambiar, porque aquí se pierde mucho tiempo, muchas ganas, mucha paz, solucionando esto que es el día a día me acordé de una frase, Contralor, doctor Mejía, que me dijo alguna vez, mucho tiempo solucionando todos estos problemas que le quitan a uno tiempo para las cosas importantes. Pero estos números, todo esto es la evidencia de la realidad. Tema de las emergencias, y esto tiene que ver con la adaptación al cambio climático. Solo lo que va corrido este año, y esto todos los días me lo actualizan. Al día de ayer, 611 emergencias en nuestra infraestructura. Estos son solo los 18.000 kilómetros de carreteras. Y esto lo que muestra es la necesidad, y aquí muchas reflexiones, y lo he dicho últimamente con todo el debate que se da por las licencias ambientales, es que la licencia ambiental no es un trámite. No podemos creer que la licencia ambiental es ir, presentar unos documentos en una ventanilla que te hagan checklist y que te den el papelito que diga que licenciaste ambiental. El componente ambiental es un determinante para desarrollar la infraestructura. Y si no lo hacemos, pues este es el resultado, en mantenernos en vilo por la vulnerabilidad de nuestra infraestructura, por los fenómenos de remoción en masa, de deslizamiento. Probablemente a alguien le escuchaba alguna vez, pues probablemente no se debió haber construido la carretera Bogotá-Villavicencio. ¿Dónde se construyó la carretera Bogotá-Villavicencio? O no debimos haber construido la vía Sogamoso pasando por Pajarito, donde hay una falla de 10 kilómetros. O no debimos haber hecho la vía Panamericana, y por eso la vamos a mover, en el sector de Rosas, donde hay una falla, que es la falla del Romeral. Toda esa, entendido el componente ambiental, geotécnico, es súper importante para la resiliencia de nuestra infraestructura y la adaptación de nuestra infraestructura al cambio climático. Un tema también que está ahí, esto es lo más taquillero que yo hablo, que es todo lo que tiene que ver con el tema de peajes. Hoy hay 5 iniciativas de ley en el Congreso para los dos temas que más tenemos hoy en día, proyectos de reglamentación, iniciativas parlamentarias, son las tarifas aéreas y los peajes. 5 iniciativas, creo que son 3 de Senado, 2 de Cámara, muchas con puntos en común, otras con temas puntuales, pero esto nos sugiere revisar esto, también tomar decisiones. ¿Qué vamos a hacer con las tarifas contractuales? Tenemos ahorita todavía unos peajes que no han entrado en operación, proyectos como Bucaramanga-Barranca Bermeja-Yondó, y ayer hablaba con el concesionario, ya implementó un peaje, faltan 4 en 150 kilómetros. Proyectos como Popayán-Santander de Quilichao, proyectos como Pasto-Rumichaca, pudimos implementar el Placer, pero no hemos implementado Contador. Proyectos como Pacífico 3, bueno, ahí puedo, a memoria de los que me acuerdo, pero esto es una realidad, y es una realidad donde todos, y además hago una invitación al gremio también, a las concesiones, porque esto no es solo una responsabilidad, en este caso de la ANI, del Ministerio de Transporte, sino es una responsabilidad de todos, porque detrás de esto está la salud de nuestro sistema concesionado. El reto de la financiación, y aquí la concurrencia, aquí aprovecho, Juan Martín, cuando nosotros empezamos a mirar, y usted mencionó estos 21 proyectos hacen parte de los 57 de legalidad y reactivación que tienen vigencia futuras hasta el año 2030, y identificamos estos 21 proyectos y dijimos, vamos a adelantar las vigencias futuras. Primer choque, no tiene espacio para adelantar las vigencias futuras, no lo puede hacer directamente porque no tiene espacio fiscal. ¿Qué nos tocó hacer? Tenemos hoy en día, y les quiero contar, hoy ya hemos logrado operativizar el FIT, que es el Fondo para Infraestructura de Transporte, fondo donde van a entrar los excedentes de concesiones. Ya logramos trasladar 310.000 millones y estaremos trasladando otros 300.000 proyectos, fondo donde deberían entrar los recursos que podamos recaudar vía valorización, fondo que ayer hablábamos con la CAF, va a empezar a hacer operaciones de crédito
para financiar al Aerocivil, para construir los aeródromos que todavía no hemos logrado la financiación. Luego este fondo, este FIP, se convierte en un instrumento para el sector, es solo para infraestructura, no es para ningún otro tipo de proyectos, que le va a permitir hacer operaciones financieras sin tener que enfrentarse al marco de gasto de mediano plazo y a las restricciones. Yo les cuento, por ejemplo, el CONFIS recomienda que los sectores no tengan más allá del 50% de su presupuesto en vigencias futuras. Este sector tiene el 80%, porque si no compromete con vigencias futuras, pues difícilmente tener en una vigencia, en dos vigencias, pues los volúmenes de dinero que se necesitan para ejecutar estos proyectos. Entonces, ¿cuál es el esquema? Viene el privado, invierte y yo le remunero una vez me entregue la infraestructura con el peaje y con las vigencias futuras. Pero proyectos como los proyectos de la cuarta generación, el 60% son recursos de vigencias futuras que se han comprometido. Entonces, poder adelantar estas vigencias, miren ustedes, son 2 billones de pesos que queremos adelantar de estos 21 proyectos, que es plata que está en el 27, en el 28, en el 29 y en el 30, traerlos a 25, 26 para acelerar las obras. Cuando vamos a estos territorios, ¿cuál es el pedido de la gente? No, es que esto es una inversión a cuentagotas. Eso fue la estrategia que en ese momento que se dijo, bueno, nos vamos a comprometer, pero de a poquito, pero hoy vemos que tampoco eso es sostenible, se pierde el dinero del valor en el tiempo, las comunidades viven insatisfechas, las comunidades sienten que la plata no la llevamos para atender emergencias y que no se está avanzando en la meta de pavimentación. Luego, este tipo de estrategias que hoy está viendo el sector en esa necesidad de reinventarse, van a permitir poder acelerar en estos 21 proyectos la inversión estratégica en corredores. Además, miren ustedes, Alta Guajira, La Macarena, la variante San Francisco Mocoa, la Lejía Saravena, norte de Santander Arauca, San José Calamar, Villa Garzón, Curos Málaga, Duitama Charalá, Badondo Labranza Grande, Puerto Gaitán, Puerto Arimera al Viento, Juriepe, Puerto Carreño, Arauca, Casanare. Si ustedes ven, son inversiones en departamentos, precisamente pues donde nuestros niveles de infraestructura, pavimentación, conectividad, pues son muy inferiores a los estándares que tenemos en la región andina. Muy importante, así se ven las modelaciones de los cupos de APP. Esta línea que ustedes ven abajo, la línea azul, es el cupo como estaba asignado, 0.6 del PIB. Primera decisión de este gobierno, llevémoslo a 0.8 del PIB, pero eso se tiene que ver reflejado en el marco de gasto. Cuando llegamos, ¿dónde estaba el marco de gasto? En la línea roja. Ya hemos empezado a poder subir el marco de gasto para meter proyectos como Dorada Chiriguaná, para meter proyectos como Timbío El Estanquillo, para abrir espacio fiscal para poder modelar estos proyectos. Pero miren ustedes también, y esto es interesante, estos son todas las modelaciones diciendo manden proyectos al 2030, así los costos financieros sean un poco más altos, pero ¿cómo logramos financiar con la realidad fiscal que tenemos? Y miren ustedes que aquí empiezan a verse barras, agua, educación, o sea, empiezan a modelarse también otros sectores que van a poder verse beneficiados con estos cupos de APP. Ya casi voy cerrando. Regalías, esto me parece importantísimo contárselos, porque esto es de un potente, y coincido totalmente con la visión que la Cámara, y que aquí varios los he escuchado hablando de obras por impuestos, en los paneles de regalías. Esta es la realidad. Miren ustedes, solo este gobierno ha revisado proyectos por 8 billones de pesos de regalías. Todo eso son vías secundarias y vías terciarias, 95% vías secundarias, vías terciarias. Hemos viabilizado por 2.1 billones de pesos hoy proyectos viabilizados para que vayan a los OCAT y puedan ser contratados con regalías solo en el sector infraestructura. Pero solo se han contratado
800.000 millones de pesos. Bueno, aquí ya hemos terminado solo 7.000 millones. Hay contratados de esos 2.1, 814.000 millones, pero de lo viabilizado todavía falta por concretar 1.2 billones, pero miren ustedes el espacio entre casi 8 billones de pesos y 2 billones de pesos. O sea, ahí están los proyectos. Ahí, para que este proyecto haya llegado a revisión, lo tienen que llevar con estudios, para que lo hayan podido presentar al Ministerio, en el caso de las regalías que aprueba el Ministerio de Transporte. Esto es el 40% del tema de regalías. Luego, coincidimos totalmente que lograr concurrencia de fuentes, que lograr un trabajo coordinado con gobernadores, con alcaldes, con infraestructura con propósito. Nosotros identificamos 50.000 kilómetros de vías secundarias y terciarias que eran las estratégicas, y este tipo de mecanismos se convierten en una importante posibilidad para poder seguir avanzando pues, en todas las necesidades. Y pasa lo mismo con obras por impuestos, un mecanismo que arrancó en 500.000 millones, pasó a 800.000, hoy tiene 1 billón de pesos. De este mecanismo se han bajado 1.1 billones de pesos para proyectos de infraestructura a cargo de Ecopetrol, EPM, Argos y las diferentes empresas que pues, son protagonistas. Aquí una invitación también al gremio a que a través del mecanismo de obras por impuestos podemos impactar 344 municipios en nuestro país, municipios PEDET y municipios SOMAC. Y hoy tenemos, por ejemplo, un portafolio de proyectos ya listos, viabilizados para que tengan contribuyente de 436.000 millones. A algunos de ustedes les enviamos un portafolio de proyectos invitándolos a unirse al mecanismo de obras por impuestos y poder impactar estos territorios, estos departamentos donde hoy se concentra el mecanismo. Entonces no podríamos estar más de acuerdo en que existen estos recursos, que debemos poder usarlos en el sector infraestructura, y ahí pues está la evidencia de que hay además interés también de las autoridades locales, del mecanismo de obras por impuestos, para poder sumar en la inversión. Aquí es simplemente mostrarles, y es más para confirmar hoy de qué hablamos en Vigencia Futuras. Reactivación férrea, bueno, partimos de lo que hoy ya está autorizado, tanto para ANI como para Invías. Acá solo está reflejado el marco de gasto, pero esto sigue la senda. Entonces, vigencias para reactivación férreas, Regiotran del Norte, Tren del Valle. Nosotros hemos modelado Tren del Río, si bien de parte de Antioquia no hemos tenido durante este año pues movimiento frente a este proyecto, como sí ha pasado con Tren del Valle y con Regiotran del Norte. Pues cuando hacemos todos estos escenarios igual a partir del 2034, miren ustedes, se deja una senda de vigencias, recursos para vías secundarias, vías terciarias, seguir avanzando en el programa de caminos comunitarios. Esto también ha sido objeto de discusión, de polémica. Hemos invertido, comprometido cerca de 700.000 millones con juntas de acción comunal, con comunidades indígenas, con comunidades negras, afro-raizales y palenqueras, y hemos logrado unos importantes avances en términos de obras, placahuella, post-culverts, alcantarillas. Esos son el tipo de obras que realmente pues terminamos priorizando en este tipo de infraestructura, y es seguir generando un esquema de financiación para esta infraestructura. Timbío, El Estanquillo, aeropuertos regionales. Ahí está para los amigos del puerto de Buenaventura, el dragado del puerto de Buenaventura, Río Magdalena, ascenso tecnológico, Aerocafé. Logramos el cierre financiero de Aerocafé para que en el mes de febrero salga a contratación nuevamente el proyecto del aeropuerto, bueno, Aerocafé en Palestina, Caldas, y el tramo de la salida al Mar del Cauca, que también lo estamos priorizando con mecanismo de vigencia futuras. Ya voy a ir cerrando, no puedo no aprovechar este espacio, porque cuando estamos hablando de financiación, cuando estamos hablando de obras, pues estamos hablando también de la posibilidad de la valorización. Hay un potencial para poder obtener recursos de todas estas inversiones que se han hecho, cerca de 20 billones de pesos, recursos que se reinvierten en las regiones, recursos que ayer vi en la presentación del gobernador Verano, hablaba del Puente La Hermandad,
ponía ahí en su diapositiva y decía, si no me falla la memoria, 4.000 millones del gobierno departamental y 356.000 del gobierno nacional. Hoy proyectos como culminar las obras de Pacífico 1, culminar las obras del túnel del Toyo, proyectos estratégicos como el Puente de la Hermandad y otros tantos, pueden encontrar en la fuente de valorización una posibilidad para reinvertir estos recursos que solo se pueden invertir en infraestructura, no pueden ir a ningún otro sector, son recursos de infraestructura. Ya voy a ir 2 diapositivas que quiero mostrar, me parece importante, esto me lo han preguntado y es el sector, además de hacer infraestructura, política pública, hoy tiene una meta alrededor del ascenso tecnológico, queremos reducir emisiones, tenemos una meta 2030 de la CNDC de 5.6 millones de toneladas, 2026 2 millones de toneladas, un parque automotor obsoleto, responsables del 12.5% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Creamos un fondo de ascenso tecnológico, decreto 1266, y queremos empujar la transición energética de los taxis, del transporte público, de los camiones de carga de menos de 10.5 toneladas y de más de 10.5 toneladas. Movilizar esta transición energética, estamos hablando de un mercado que puede estar alrededor de los 35 billones de pesos de aquí al 2030. Acá también vamos a estar trabajando de la mano de la financiera, quien va a tener un papel de asesor técnico, porque no se trata de transferir recursos, se trata de asesorar, lograr tasas blandas, lograr que los transportadores sean sujetos de crédito, hacer negociaciones en volumen de vehículos, la posibilidad de traer y consolidar una industria nacional en nuestro territorio de ensamble de vehículos de bajas emisiones, 0 emisiones. Entonces es muy importante que conozcan la existencia de este programa, de este fondo y de esta intención del gobierno de avanzar en la transición energética de estos vehículos. Y ya ahora sí cerré, llegué al final, no pensé que me fuera a demorar tanto. Y unas conclusiones para cerrar esto. El gobierno nacional ha cumplido con los compromisos que se tienen en vigencias, en ejecutar contratos, desde el primer día que llegamos, y pues eso nos permite además decir con tranquilidad que encontramos unas concesiones en 67% y que cerrando el año las vamos a dejar en 89%, que llegamos, habían 8 concesiones en fase de operación y mantenimiento y que esperamos cerrar el año con 18, que también hemos tomado decisiones que no son fáciles, como llegar a tomar la decisión de terminar un contrato de concesión, y probablemente ahí vienen en fila otras decisiones en esa línea, pero un mensaje frente a, y lo mostraba en mi diapositiva del modo carretero, legalidad, reactivación, en esa premisa de ejecutar y tratar todos de ejecutar bien. Es necesario priorizar, ninguno de los que en este auditorio ha tenido la responsabilidad de hacer política pública, tomar decisiones, pues se tiene el lujo de decir vamos a hacer de todo. No, hay que priorizar, y esa priorización responde a una política, responde a un propósito, que es lo que he querido compartir con ustedes a lo largo de estas diapositivas: el cierre de brechas, la intermodalidad, la competitividad y algo muy importante, la conectividad, lograr que nuestro territorio tenga una convergencia en términos de conectividad. El tipo de contrato y el esquema de contratación que se use debe sí o sí obedecer al tipo de riesgo. Entonces, no es sano caer en una discusión, y lo digo, no, es que el esquema APP, no queremos esto, no. Donde el esquema APP es valioso, da valor agregado, hay que usarlo. Los aeropuertos, una inversión de más de 6 billones de pesos, es una inversión que requiere el capital privado al servicio de esa infraestructura, una inversión como queremos hacer en Timbío del Estanquillo de 5.8 billones, además con unos riesgos de diseño, de construcción, de interfaz, requiere este tipo de esquemas. Pero otro tipo de esquemas, una variante en Cartagenita, pues no requiere un esquema APP para poderlo ejecutar. Entonces eso es muy importante,
entenderlo para no tener ese falso dilema de que es lo uno o es lo otro. No, es lo que hay que usar dependiendo de la realidad. Requerimos como sector, y esto no es una tarea del INVIAS, de la aeronáutica, del IDU o del ICU, bueno, no, esto es una tarea del gremio. ¿Quiénes hacen los estudios? El gremio. No es el IDU que los hace directamente, o sea, somos el gremio que necesitamos entender y mejorar nuestras fases de la calidad, nuestras fases de preinversión, hacer debidas diligencias de los proyectos en los que nos vamos a presentar para también reducir pues, esta realidad que tenemos frente a demoras, no cumplimiento de cronogramas, de presupuestos. Una necesidad, y en esto celebro también el trabajo que venimos haciendo con Colombia Compra Eficiente, y es la necesidad de estandarizar guías de presupuestos, guías de factores multiplicadores. A mí también debo decir, me ha sorprendido en uno que otro proyecto ver un presupuesto y factor multiplicador 1.8, ¿no? Un factor de ese, o sea, es imposible, mínimo tiene que ser un 2.2 y puede ser un poco más alto. Cómo se asignan los IU, cómo se definen las dedicaciones, los honorarios, porque esto hace parte de esa causa que hace que nos apartemos también de la calidad. Yo soy muy crítica frente a la posibilidad de la subcontratación en la consultoría. Casi que me gano un contrato y el 95% de las especialidades se subcontratan. Entonces eso también genera unos problemas en la calidad. Promover la concurrencia de fuentes, yo creo que ese es uno de los mensajes más importantes que hemos estado conversando, cómo reinventarnos, traer las fuentes propias. Un sector como el nuestro tiene fuentes propias y esas fuentes propias le permiten innovar, entre comillas, para traer al presente el dinero, y esa es precisamente pues, una gran parte de esto que les hemos estado mostrando. Y cierro con la necesidad de invertir recursos en adaptación al cambio climático, invertir recursos en mantenimiento, invertir recursos en preinversión que nos haga que realmente, y cierro con esto, tengamos un sistema saludable. Yo creo que el compromiso que tenemos y la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros desde el rol que ostenta, que representa, es trabajar por tener un sistema saludable. Y ahí pues una invitación aquí de verdad, y lo he dicho a veces en debates a los que me citan a hablar de una u otra región, que los proyectos de aquí, que los proyectos de allá, que por qué no nos ha dado la plata. Aquí no hay ni mezquindad, aquí no hay sectarismo, aquí lo que hay es realidad. Y ante esa realidad yo creo que la invitación y el compromiso, y es nuestro compromiso, a trabajar, estamos dispuestos a trabajar con todos, nos gusta trabajar con todos, y a sacar adelante, como lo hemos podido hacer con autoridades locales que han estado muy dispuestas a poder concurrir, a poder coordinar y a poder determinar esas inversiones estratégicas que permitan el desarrollo de los y las colombianas.